Bien, hermanos, para esta mañana tenemos un texto bíblico como base de este servicio divino, que está en Hechos, en el capítulo 5, el versículo 42, que dice lo siguiente: Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, queridos todos, como primero tengan todos ustedes una muy cordial bienvenida aquí al altar de Dios. Una muy cordial bienvenida a este hermoso momento del servicio divino. Y como primero también, junto con el querido obispo que me acompaña, hermanos, yo traigo los saludos y los deseos de bendición del apóstol del distrito, de todos los apóstoles, los obispos y de tantos siervos y almas, hermanos, que siempre en esos saludos nos llenan el corazón, nos colocan esa realidad de estar todos muy cerca, en esa realidad, hermanos, de sentir las oraciones y que a través de este medio tan hermoso que nos enseñó Dios también, hermanos, podamos estar amparados, protegidos y sentirnos cuidados. Una vez más tenemos esta hermosa oportunidad. Escuchaba, como ustedes, este himno que el querido diácono pudo interpretar en el órgano, hermanos. Hay sobre la tierra un pueblo pequeño. Y relata todo este himno, hermanos. Si ustedes siguen la letra, relata todo, hasta ese final, hasta ese reino que no tiene fin, dice el himno. Por gracia de Dios podemos encontrarnos dentro de ese pequeño pueblo. Y les diría, hermanos, y tenemos el deseo cada día, y cuidamos de esto, de nuestra fe, de nuestro reconocimiento, de nuestro obrar, de nuestro pensar. Queremos permanecer fieles dentro de ese pueblo que espera el Señor, que va a vivir esa promesa, que va a vivir ese hecho trascendente, como nunca fue, hermanos, sobre la tierra, el retorno de Cristo. Y hoy tenemos un servicio divino, hermanos, con un hermoso mensaje, una hermosa tarea para cada uno de nosotros. Pues el mensaje dice que los cristianos anuncian a Cristo. Y esto alguno puede decir, bueno, es obvio esto, lógicamente, si son cristianos, anuncian a Cristo. Pero realmente esta frase, este mensaje, tiene una gran profundidad. Tiene muchas partes, hermanos, constitutivas para que verdaderamente un cristiano anuncie a Cristo. El texto, hermanos, está dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, donde allí Lucas, aquel que escribió este libro, hermanos, nos recrea, nos muestra de pronto la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo, hermanos, pero no lo hace tan solo como algo histórico, sino que permanentemente va mostrando cómo Dios estaba detrás de eso, cómo Dios formaba los caminos, cómo Dios indicaba, cómo el Espíritu Santo, que estaba obrante, hermanos, porque pensemos que esto fue después de Pentecostés, estaba obrante en sus apóstoles, hermanos. Entonces, cómo se iban desarrollando todas las cosas. Es muy hermoso leer este libro. Conocemos mucho, lo hemos participado en muchos oficios divinos. Pero verdaderamente el texto, hermanos, que se refiere al apóstol Pedro y al apóstol Juan, en una de sus tantas experiencias de estos momentos iniciales de la obra de Cristo, donde dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así vivían estos hombres, hermanos, estas personas. Verdaderamente representaban lo que se había cumplido con ellos, que Jesús les dijo antes de ascender al cielo, hermanos, que iban a recibir poder de lo alto. Y que con ese poder de lo alto, que era el Espíritu Santo, hermanos, entonces iban a llevar el Evangelio a todos lados, hasta los confines del mundo, dice, hermanos, de la tierra. Y así lo vivían. Y eran muy valientes, porque no era tan sencillo en esa época, hermanos. Porque verdaderamente, como dice aquí el texto, lo hacían en el templo, hermanos, donde verdaderamente la doctrina de Cristo, hermanos, el Evangelio de Cristo no iba en acuerdo con la doctrina judía, hermanos. Pero a pesar de eso, ellos hablaban en el templo. Y lo hacían
en las casas, dice aquí por las casas, hermanos, donde el contexto tampoco era el ideal, hermanos. Ellos estaban anunciando lo que habían vivido, hermanos. Estaban diciendo la realidad que ellos habían comprobado, pero ya de una forma muy distinta que antes de Pentecostés, porque ahora el poder de Dios estaba en ellos, hermanos. Entonces nada los callaba, hermanos, y aún ellos obraban de una forma tan importante, hermanos, aún a costa de su propia vida. Y esto no era fanatismo, hermanos, llevaban una verdad que primero creían ellos, vivían ellos, hermanos, entonces lo transmitían. Aquí en este capítulo, hermanos, ustedes lo pueden leer, el capítulo 5 de Hechos, habla cuando en ese momento los apóstoles hacían milagros, había mucho movimiento en la gente. Y claro, en ese momento las autoridades estaban preocupadas, nerviosas, y lo llaman, hermanos, y lo encarcelan. Y un ángel los libera, hermanos. Y cuando lo van a buscar ven que no hay nadie, y los traen, y le dicen, no, están en el templo predicando. Un hecho maravilloso, hermanos. Y entonces les dicen a ellos que ya le habían dicho que no lo tenían que hacer. Se los relato un poco rápido esto, hermanos. Y ahí es donde Pedro le dice, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, entre tantas cosas, hermanos, Dios permitió que un doctor de la ley, Gamaliel, le hace ver a este consejo, hermanos, que no sea cosa que estaban resistiendo a Dios. Que si era obra humana se iba a desvanecer, pero si era de Dios. Y así ellos son liberados, hermanos. Pero primero lo azotan, después lo liberan. ¿Y saben lo que ellos hacen, hermanos? Lo que dice el texto de hoy. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era la tarea de los apóstoles de ese momento, hermanos. Es la tarea que hoy podríamos decir nosotros, bueno, eso le corresponde a los siervos de la comunidad, al pastor, a cada hermano oficiante en su encargo. Sí, desde ya, hermanos, se predica el Evangelio de Cristo en esa autoridad, en ese envío, hermanos. Y entonces compartimos todos el servicio divino donde la palabra de Dios, hermanos, su gracia, los sacramentos están presentes, hermanos. Pero también este libro marca y cuenta que había creyentes, hermanos. No eran los apóstoles, había mujeres, había hombres, que también, hermanos, habían sido conmovidos y habían sido llamados y habían sido bautizados y recibido el don del Espíritu Santo, hermanos. Y también ellos daban el testimonio. Entonces hoy comprendemos que ese anunciar a Cristo, hermanos, es parte de vivir el Evangelio de Cristo. Y claro, hermanos, uno piensa, anunciar a Cristo. Hermanos, para nada nos he dicho que tenemos que vender un producto. Para nada nos he dicho que, mira, anda y habla de esto, de lo otro. No, hermanos. ¿Cómo se vive esto, hermanos? Nuestra propia vida tiene que ser el anuncio de Cristo, hermanos. Somos cristianos, creemos en Cristo, fuimos bautizados, hermanos. Profesamos y seguimos el Evangelio de Cristo. Esperamos su retorno, hermanos. Fuimos colocados por Dios en su gracia en esa situación que antes no conocíamos, hermanos. Fuimos llamados a su casa, hermanos, y como dice el apóstol Pedro en su primer carta, que habla de ese pueblo adquirido, gente santa, para anunciar las virtudes de aquel, hermanos, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos hizo ver algo que no conocíamos, y de pronto entendemos todos, porque nos pasa a todos, es todo un proceso, no es que lo entendimos todos el primer día. Pero ese amor de Dios que nos va envolviendo, hermanos, que nos va haciendo tener experiencias, hermanos, no fantasía, experiencias concretas y reales, hace que entonces uno pueda comprender esta gran gracia, hermanos. Por eso estos siervos, estas personas, ellos, hermanos, habían vivido alrededor de Cristo, pero recién en ese poder recibido tenían toda esa fuerza.
Hoy nosotros, hermanos, ¿cómo lo hacemos esto en lo cotidiano? ¿Cómo lo hacemos esto en nuestra vida de fe? Como cristianos nuevos apostólicos, hermanos, vamos a recorrer varios puntos. Asistimos a cada servicio divino. Y esto no es, hermanos, tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que venir al sermón. No, hermanos. Yo asisto al servicio divino para encontrarme con Dios. Yo sé de la necesidad de encontrarme con su palabra, porque su palabra es Dios, que está obrando a través del pastor, del siervo. Yo asisto al servicio divino y recibo la palabra de bendición. Y esa palabra tiene todos los condimentos para que pueda mi alma entonces ordenarse, reordenarse y siempre estar enfocada y pensando en que hay una promesa, hermanos, el retorno de Cristo. Asistimos al servicio divino, es parte de nuestra vida de fe. Por supuesto, en algún momento tal vez hemos estado enfermos o tal vez el trabajo lo impidió y no lo pudimos hacer. Lógicamente es algo normal, hermanos. Pero cada vez que podemos, asistimos al servicio divino. Y está muy lejos, hermanos, esto de un cronograma semanal. No, y menos una obligación. Cada uno es libre, hermanos. Pero el Hijo de Dios, en su fase espiritual, en su propia responsabilidad espiritual, hacia su propia alma, busca a Dios, hermanos. Y tiene esta maravilla. Miren, hoy como lo vivimos, sí, no podemos ir a la iglesia, nos extrañamos, están los bancos vacíos, hermanos, pero hoy tenemos esta posibilidad y es lo mismo. Todos nos sumamos a escuchar el servicio divino, hermanos. Asistimos al servicio divino. También, hermanos, como cristianos nuevos apostólicos, oramos a Dios. Llevamos una vida de oración. Y oramos, hermanos, a veces decimos las oraciones normales del día, a la mañana, en los alimentos, cuando salimos de casa. ¿Y cuántas oraciones íntimas, profundas, personales, donde, hermanos, sabemos que no hay nadie en el medio, está Dios y nosotros? Y ahí le podemos decir todo, hermanos, porque Dios nos va a comprender todo, aún dudas, aún tal vez que tengamos preocupaciones o tal vez le pidamos cosas que tal vez no atañen tanto a nuestra alma, pero somos abiertos con Dios y Él nos va a comprender. Hermanos, pero nunca nos olvidemos de pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos aumente el reconocimiento, hermanos, que nos aumente la claridad para que a pesar de todo lo que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, hermanos, podamos pensar en ese retorno de Cristo y querer llegar allí. Y también, hermanos, porque no siempre las cosas nos van mal. Nos pueden ir muy bien en la vida, hermanos, pero que a pesar de eso, hermanos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Necesitamos de Dios, de Cristo, porque el día del Señor se va a cumplir y queremos estar allí también nosotros. Llevamos una vida de oración, hermanos. Es parte de nuestra vida de fe, es parte de ese anuncio, hermanos. Y también, hermanos, hablamos de Jesucristo con aquellos que nos rodean. Y este es un punto, hermanos, que lo tenemos que entender bien. Pues yo pensaba, tu obrar, tu moverte en la sociedad, en el barrio, en tu familia, ¿avala realmente si tú alguna vez tienes que decir, mira, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo espero al Señor? ¿Cuál será la respuesta de aquellos que tienes alrededor? Hermanos, tal vez no es que tengamos que salir a la calle y entonces con un megáfono empezar a hablar de Cristo. No, hermanos, porque también Dios va a colocar a tiempo y hora esa otra alma que necesita el testimonio. Pero qué lindo, hermanos, es tener ese sentimiento y colocarlo en oración a Dios. Amado Dios, dame la alegría de dar un testimonio. Colócame a alguien adelante para que yo pueda hablar de ti, para que yo pueda hablar de lo que encontré, para que yo pueda contagiar al otro, de que hay un camino de salvación y que tú amas a todos y que no descartas a nadie. Y como bien dice nuestro apóstol mayor, no es que uno da el testimonio para llenar la iglesia, para buscar miembros. No, hermanos.
es para que haya seguidores de Cristo, para que otro también tenga la gracia que tuve yo, que tuviste tú. Hermanos, miremos a nuestro alrededor, pero miremos con ojos de hijos de Dios, hermanos. Uno no... ¿Cuántos pensamientos vienen y dice, qué lindo sería si esta persona conozca a Cristo? Tal vez lo decimos y bueno, dice, no, mire, yo no, por esas cosas no. No importa, hermanos. Recordemos la palabra del sembrador de Cristo, hermanos, que le enseñó Jesús. Las semillas, hermanos, fueron esparcidas y cayeron en distintos tipos de suelos. Pero una cayó en la tierra fértil, hermanos, y germinó. Y así es esto, hermanos. Podemos hablar de Cristo, hermanos. Pero tiene que haber toda una vida, toda una forma. No somos perfectos, hermanos. Yo recordaba hoy, alguna vez recuerdo que 2 siervos que trabajaban en la misma empresa, pero ninguno decía al otro que era nuevo apostólico, hermanos. Hasta que un día en una reunión se encontraron los dos. Se imaginan un hermoso encuentro, muy grato, muy felices ellos. Entonces uno le dice al otro, ahora por eso vos le decías al jefe, déjame salir los miércoles un poco más temprano, y yo no entendía, pero claro, si vos también como yo. Qué lindo todo eso, hermanos. Qué efecto produce cuando uno puede volcar lo que lleva en el corazón y que otro ser tenga la misma oportunidad. De esto también se encarga Dios, hermanos, pero es parte de nuestra tener ese deseo. Vivámoslo así, hermanos. Y un cuarto punto, hermanos, que es parte de nuestra vida de fe y es parte del anuncio, es vivir bajo el mandamiento del amor, hermanos. Algo tan profundo, tan elevado, muy posible para el Hijo de Dios, que hace desarrollar el amor de Dios, que es el perfecto, hermanos, que fue colocado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y que a través de ese amor puede obrar con todos. Retribuir nosotros a Dios porque sentimos su amor y amarlo a Él. A través de eso, hermanos, comprender que el que nos rodea, nuestro prójimo, también Dios lo ama. Y si yo amo a Dios, amo al que Dios ama. Y están mis seres queridos. Y hermanos, y esto va mucho más que el amor natural que uno tiene con su familia, con su esposa, con sus hijos, hermanos. El amor humano que va a tener limitaciones, tal vez va a ser selectivo, ¿no? El amor de Dios, hermanos. Que como decía el apóstol Pablo, es ese amor perfecto, hermanos, el símbolo de la perfección, es la perfecta unión. Entonces, claro, si uno dice, bueno, esta es toda mi vida de fe, en algún momento, hermanos, y siempre, mejor dicho, estás anunciando a Cristo. Porque el anunciar a Cristo, hermanos, tiene que ser algo natural de parte nuestra, no tiene que ser una tarea o algo que, mira, tú tienes que hacer esto, no. Porque tú vives la obra de Dios, porque tú te vas comprometiendo a esto, porque tú te vas viviendo cada día más en tu profundidad, de tu corazón, de tu casa, de tu familia, de tu entorno. Entonces te vas a constituir en ese ángel para otro, en esa bandeja maravillosa que puede servir a otro para que conozca a Cristo. Que así lo podamos vivir todos, hermanos, verdaderamente. Uno lee estos relatos de estos siervos, de estas almas, y se entusiasma, uno vive, claro, ¿cómo no van a vivir, cómo no iban a hacerlo de esta manera? Si lo habían realmente participado en forma personal, hermanos. Que así también hoy nosotros podamos anunciar a Cristo, hermanos. Pero cuidado, hermanos, ese anuncio primero tiene que ser para nosotros mismos, hermanos. Luego, para todos los demás.